Hoy, un día muy especial, un día histórico en la Argentina. 1 de septiembre y se cumple un año del intento de asesinato a la más importante líder política en la Argentina, sin duda del siglo XXI. Sin duda. La 2 veces presidenta, actual vicepresidenta de nuestro país, fue víctima de un intento de homicidio. Con el correr de los días y a un año de ese momento, uno tiene el triste sabor, la triste sensación de ver una sociedad que no tomó real dimensión de ese episodio, ni real dimensión de lo que sucedió ese día, ni real dimensión de cómo se construyó el intento de asesinato de Cristina y la derivación, la implicancia que tuvo hasta llegar al día de hoy con un proceso político en nuestro país que presenta alternativas electorales que, como lo reiteramos casi cotidianamente, se encuentran en el borde mismo del sistema democrático y con un pie afuera. Estamos en nuestro país en una instancia en la cual lo que está en discusión es ese pacto de convivencia que fuimos capaces de construir en nuestra sociedad y que mantenemos desde hace 40 años después de haber transitado el horror, el terror de la dictadura cívico-militar genocida. En los últimos años, la construcción de los discursos de odio, que esos son, tenían la búsqueda clara de generar condiciones políticas y sociales que desestabilizaran ese pacto de convivencia que nuestra sociedad construyó. Discursos de odio que comenzaron a naturalizar las posibilidades de la violencia, algo que creíamos desterrado en nuestro país, la resolución de los conflictos a través de la violencia. Pues bien, gota a gota, la gota que horada la piedra, pero con mucha más potencia, porque desde el poderío de los medios de comunicación hegemónico se fue instalando con un caudal gigantesco de energía la posibilidad de decir cualquier cosa y de ir corriendo los límites de lo tolerable en un sistema democrático. Decir cualquier cosa de cualquier persona. Habilitar micrófonos diarios para que cualquiera pudiera decir hay que matarlos, la odio, la quiero muerta, la yegua. Estamos hablando, reitero, de la líder política más importante de la República Argentina, sin lugar a dudas, en el siglo XXI, sin lugar a dudas, y una de las más importantes a lo largo de la historia argentina. Se fue construyendo ese discurso de odio hasta llegar a ese 1 de septiembre, donde, por milagro, la bala no salió, Cristina no fue asesinada y la Argentina evitó caer en un escenario de caos social, de caos político, inmersa en la violencia, a niveles que podría haber llegado a niveles inimaginables. Vaya a saber qué fue lo que se interpuso en el mecanismo de esa arma que Sabac Montiel gatilló 2 veces para que la bala no saliera. No contentos con haber llegado, alcanzado el objetivo de que alguien hiciera realidad, pusiera en acción la construcción del discurso de odio que durante mucho tiempo ejercieron desde los medios y desde las dirigencias políticas opositoras, no contentos con haber visto en vivo y en directo que eso que fueron construyendo, diciendo, alentando, alimentando
se había hecho realidad, no conformes con esa situación, días después duplicaron la apuesta con un titular en el diario Clarín que decía: la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Hablaban de un fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, vale decir, contra el movimiento nacional y popular que es representado por Cristina Fernández de Kirchner, o que era representado en ese momento, y que con estos hechos consolidaron la posibilidad de la proscripción. Por segunda vez en la historia de Argentina, el máximo líder popular de este país fue proscripto para participar en un proceso electoral. Con mucha claridad y mucha contundencia en el caso del general Juan Domingo Perón, de manera más sofisticada en el caso de Cristina. El resultado el mismo: los dos máximos líderes populares de la historia de nuestro país se vieron imposibilitados de participar en procesos electorales. Nada en la Argentina es igual después de aquel 1 de septiembre de hace un año atrás. Les invito a que compartamos un resumen de un excelente material que construyó el colega Ari Lijalad, haciendo un raconto de la historia del atentado, del intento de asesinato a la vicepresidenta de la República Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. Vemos el material, son unos minutos imperdibles. Aparecían carteles en la ciudad de Buenos Aires que violentaban directamente a Cristina al acusarla de asesina, ya que la culpaban por 35.000 muertes. La fecha no es casual. Querían contraponerla con el reclamo por los 30.000 detenidos desaparecidos del 24 de marzo. Vandalizaron y derribaron la escultura de Cristina Fernández de Kirchner que se erigió en el Paseo de los Presidentes en Río Gallegos. Su figura estaba junto a la de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La única escultura violentada y destruida fue la de Cristina. Brenda Uliarte adquirió una pistola semiautomática de acción simple calibre 32 marca Versa. Es el arma con la que 131 días más tarde se gatillaría en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Comenzó a operar en Facebook el grupo Revolución Federal, con llamados a realizar actos violentos contra políticos. Leonardo Sosa y Jonathan Morel fueron sus principales instigadores. Ese mismo mes, Morel recibió los primeros pagos millonarios por parte de los fideicomisos vinculados a empresas del grupo Caputo, muy cercano a Mauricio Macri. Los pagos se canalizaron a través de una carpintería que no había realizado previamente trabajos para otros clientes. El propio Morel reconoció que no tenía experiencia en el rubro. Morel retiró la mayoría del dinero en efectivo. Ailén Ballero, socio de Jonathan Morel en la carpintería, emitió la factura número 1 de su monotributo por un valor de 2,5 millones de pesos. Primera manifestación pública de Revolución Federal. Marcha de antorchas hacia el Congreso de la Nación. A partir de esa fecha y hasta el 1 de septiembre, hubo al menos 17 episodios de este tipo. El fiscal que los investiga, Gerardo Policita, consideró que los ataques fueron increyendo hasta el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Después de esa noche, se interrumpieron tan súbitamente como habían comenzado. Ballero, presunta socia de Morel, recibió la transferencia por casi 2,5 millones de pesos correspondientes a su primera factura. El pagador fue el fideicomiso Espacio Añelo de Caputo Hermanos. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. Evelyn Balboa, expareja de Morel, recibió una transferencia por 1 millón de pesos proveniente del fideicomiso Espacio Añelo. También fue su primera factura. Retiró la mayoría del dinero en efectivo. Revolución Federal atacó a las legisladoras porteñas del Frente de Todos, Claudia Neira y Maya Daer,
cuando ingresaban a un acto en la Casa Rosada. Las vamos a prender fuego. ¿Por qué no se van con Cristina? Chorras, putas, ¿cómo se animan a caminar solas? ¿Por qué no se van del país? Fueron algunos de los insultos. Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo con guillotinas. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. Entre los asistentes estaba el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich. Escrache en el Instituto Patria. Arrojaron basura, patearon la puerta y profirieron amenazas de muerte. Cristina, ahora te toca la horca. Los vamos a buscar con ametralladoras. La policía de la ciudad miró, pero no intervino. Esta vez te vamos a buscar para lincharte, para colgarte. Pesquisas posteriores lograron identificar a Jonathan Morel y a otros miembros de Revolución Federal. En un grupo de WhatsApp de Revolución Federal, donde compartían videos de ese ataque al Instituto Patria, una de sus integrantes escribió: "No es mala idea, tengo una 9 milímetros, cualquier cosa me avisan". Juan Grabois fue atacado por miembros de Revolución Federal en la entrada al Congreso de la Nación. Sergio Massa fue designado ministro de Economía. Revolución Federal organizó un escrache en la Casa Rosada antes del acto en el Sumió el cargo. Atacaron la camioneta en la que llegaba el funcionario y a periodistas de C5N. Pará. No te expongas, Lauti. Lo están empujando a nuestro compañero. Miembros de Revolución Federal atacaron a Pablo Echarri a la salida del teatro en el que actuaba. "No vas a poder caminar por la calle vos y todos los kirchneristas", le gritaron. El diputado Gerardo Milman presentó un proyecto para solicitar un informe sobre la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner. No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, escribió Milman. Ese mismo día, Revolución Federal realizó una marcha a Plaza de Mayo en la que asistió Brenda Uliarte. Se arrojaron antorchas encendidas y piedras a la Casa Rosada. Jonathan Morel recibió otros 250.000 pesos del Fideicomiso Santa Clara del Sur de Caputo Hermanos. El fiscal Diego Luciani finalizó su alegato contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la obra pública. Pidió 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua. El mensaje fue retransmitido por las principales cadenas de noticias que partían la pantalla con el frente del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, alentando nuevos escraches. El diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez, publicó un tuit pidiendo la pena de muerte para la vicepresidenta. Un grupo de militantes kirchneristas se acercó al departamento para proteger a la vicepresidenta de los escraches. La policía de la ciudad, que hasta entonces había dejado hacer sin intervención, reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos. Fueron detenidos el diputado provincial Adrián Grana y otros miembros de la cámpora. La militancia decidió hacer un acampe permanente y se instaló en la esquina del edificio. Leonardo Sosa, cofundador de Revolución Federal, fue detenido en las inmediaciones durante otras manifestaciones en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Se le secuestraron elementos cortantes y telas embebidas en combustible que se utilizan para hacer explosivos caseros. Ese día Brenda Uliarte dijo en una conversación en redes sociales: "Con la política es imposible. Organicémonos y prendámoslo fuego. Prendámosle fuego el país, pero hagamos algo". También dijo: "Matémoslos", y repitió: "Y bueno, entonces hay que matarlos". Todo sucedió una semana antes del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Al regresar a su domicilio, Cristina Fernández de Kirchner se detuvo en la calle a saludar a los cientos de personas que participaban de la vigilia. Se probó un gorro con la inscripción CFK 2023 que le acercó un militante. En otro espacio público en redes, Morel dijo: "Hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia y decía: lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no, ¿sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje? Pero yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy".
Te canto la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia. Fue exactamente el modus operandi del atentado. En la madrugada, la policía de la ciudad colocó un vallado en las inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner de manera inconsulta y sin avisar. La militancia kirchnerista se convocó para protestar. Al final de la jornada, hubo un acuerdo entre el gobierno porteño y el nacional para levantar las vallas. La vicepresidenta habló en un escenario improvisado y le pidió a sus simpatizantes que desconcentren. Esa noche, Brenda Uliarte y su novio Fernando Sabaj Montiel intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. De acuerdo a un intercambio de chats entre los dos, el plan se abortó y quedaron en volver a intentarlo unos días más tarde. Jonathan Morel recibió un mensaje del contacto Dali Revolución que decía: yo no estoy en el grupo, pero contá conmigo para la actividad bala. Tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros. Encuentro en el departamento de Jimena Tesanos Pintos, en el mismo edificio en el que vive la vicepresidenta. Participaron la dueña de casa, Leonardo Sosa, y Gastón Guerra, otro miembro de Revolución Federal. Un asesor de la Cámara de Diputados escuchó a Milman en el bar Casablanca, frente al Congreso, hablando con 2 asesoras. Les dijo: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. El diputado Gerardo Milman puso en su cuenta de Twitter: ¿por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta. La sobreactuación nos lleva a preguntar de qué manera se están llevando a cabo el resto de las custodias. Reitero esta idea. ¿Qué situación tendría hoy nuestra patria si ese acto se hubiese concretado? A mí me resulta imposible imaginarlo. De lo que no tengo ninguna duda es que estaríamos inmersos en un escenario de violencia muy profundo. Por eso insisto con esta idea de qué es lo que está buscando el poder económico, qué es lo que están buscando los sectores del privilegio en la Argentina. ¿Por qué pretenden poner en riesgo el pacto de convivencia que pudimos construir en nuestro país a la salida del terrorismo de Estado, a la salida del genocidio, de la dictadura cívico-militar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué alimentar ese recorrido que tuvo su estación principal hace un año, pero que tiene como consecuencia la aparición de alternativas electorales que lo que expresan es odio, violencia, destrucción y la rotura, la posibilidad de romper, de la ruptura del sistema democrático en nuestro país? ¿Qué es lo que le molesta de la democracia? Nosotros tenemos algunas cosas para decir de las deudas de la democracia, lo señalamos constantemente. La pobreza, la mayor de las deudas. La pobreza es la mayor de las deudas porque la democracia no logró, nuestra sociedad durante estos 40 años de democracia, no ha logrado atacar la causa central de la pobreza, que es la riqueza. En tanto y en cuanto la democracia no logre instrumentar las formas para poner un límite, para controlar la acumulación infinita de esos sectores del privilegio, la pobreza seguirá aumentando, seguirá estando allí. Entonces, si uno debiera señalar la principal deuda de estos 40 años, yo pondría el acento ahí. No fuimos capaces de poner en discusión la riqueza de los sectores del privilegio en la Argentina. Luego de eso,
no hemos encontrado un sistema mejor de convivencia que el sistema democrático. Ese sistema democrático que pretenden poner en riesgo. Como si esa situación no hubiera alcanzado, y les decía recién, lo señalaba, quedó resumido grotescamente, groseramente, violentamente, violencia sobre la violencia, con ese titular en el diario Clarín: la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Claro, un poder judicial que está en el centro de los problemas de nuestro país, como lo señalaba en una editorial hace un par de días atrás, y que actuó en consecuencia con los intereses que defiende. Actuó mal, actuó generando las condiciones para que el intento de asesinato a la más importante líder política de la República Argentina quede impune. Al menos en la parte sustancial, porque claro, algunos dirán, bueno, pero hay 3 detenidos, sí, está Brenda Uliarte, está Carrizo, está Sabac Montiel, claro, están detenidos. Las principales pruebas se perdieron. ¿Cuáles? Bueno, el teléfono de Sabac Montiel, ustedes recuerdan, aquella jornada donde una vez que se recuperó el teléfono, increíblemente fue transportado de tal modo en un sobre abierto, en un taxi, que llegó a un lugar, a la sede de Seiza, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se había bloqueado. Se bloqueó el teléfono, la principal prueba donde están los contactos del magnicida, de quien intentó el magnicidio, se perdió. ¿Quién fue responsable de eso? ¿No es causal suficiente para destituir, al menos hacerle un juicio político, a una jueza que fue incapaz de proteger, de resguardar la integridad de una prueba semejante? No pasó nada con la jueza Capuchetti. No pasó nada ni por su mal procedimiento en ese caso, ni por todas y cada una de las medidas que fue tomando a posteriori. Brenda Uliarte fue detenida porque hubo un fiscal que se dio cuenta que no habían salido las órdenes de detención, no se había montado el operativo y decidió, con un seguimiento per se, activar a la policía y lograr detenerla en una estación ferroviaria. La jueza, bien, gracias. No conforme con eso, la jueza Capuchetti se negó a incorporar en la causa otros elementos. ¿Quién financió a esta gente? ¿Quiénes fueron los ideólogos? ¿Cómo se llegó a esta situación? No, concentrémonos en estos 3 personajes aparentemente marginales para terminar de darle cuerpo, de darle forma, de darle sentido a la teoría del loquito suelto. Un loquito suelto que se le ocurrió en medio de una borrachera de odio ir a pegarle un tiro a Cristina Fernández de Kirchner. Inverosímil, nadie cree eso. Y a medida que fueron pasando los días comenzaron a aparecer vinculaciones, comenzaron a aparecer datos, relaciones entre las diversas organizaciones violentas que habían estado, como veíamos en el excelente informe construido por Ariel Ijalad, que habían estado operando en los meses previos al intento de asesinato, con total displicencia por parte de las fuerzas de seguridad que debían cuidarlo. Recordemos, intentemos hacer un paralelismo entre lo que sucedió aquella noche cuando grupos con antorchas encendidas en sus manos arrojaron las antorchas contra el frente de la Casa Rosada desde un lugar que debía estar custodiado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, y no pasó absolutamente nada. O como veíamos en el informe cuando atentaron contra la sede del Instituto Patria, y tampoco los policías miraban cómo atacaban una propiedad privada y no hacían nada. Y comparémoslo con lo que sucedió hace pocas semanas atrás en Jujuy y lo que dijo el gobernador de esa provincia y lo que hizo la justicia que le responde a ese gobernador, enjuiciando, deteniendo, multando gente porque habían arrojado huevos contra el frente de la Casa de Gobierno. Ni que hablar de la violencia y la represión en algunos aspectos ilegal que se desató en Jujuy por parte de Gerardo Morales. Pero comparemos la doble vara en la actuación.
Bueno, el Poder Judicial acompañó a los violentos. El Poder Judicial avanza en intentar que la impunidad se haga realidad. No investigó los contactos entre el hermano del alma de Mauricio Macri, la familia Caputo, que fue la que contrató a una carpintería que recién se había aprendido a hacer muebles por YouTube, en un tutorial de YouTube, en un bolichito en la provincia de Buenos Aires, que justamente lo encontró abierto un fin de semana la hermana de una de los Caputo, y lo encontró abierto y dijo, uy, qué bonito esto, te voy a hacer una contratación millonaria para que proveas elementos en un hotel del sur del país. Un escándalo. ¿Qué hizo el Poder Judicial cuando aparecieron las denuncias sobre el diputado nacional Gerardo Milman, hasta hace muy poco tiempo jefe de campaña de Patricia Bullrich? Bueno, poco y nada hicieron y se tomaron un año para pedirle que entregara su teléfono celular al hombre que aparecía mencionado en denuncias, el hombre que negó haber estado donde efectivamente estuvo, acompañado por 2 asesoras suyas, que negaron haber estado con él en el lugar a donde efectivamente estuvieron y tuvieron que luego desdecirse. 2 asesoras que decían, yo señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? Y que tiempo después una de ellas confesó haber ido a la oficina de Patricia Bullrich, donde trabajaba Gerardo Milman como jefe de campaña, acompañada por Gerardo Milman y un técnico informático para garantizar el borrado de toda la información de su teléfono celular. ¿Qué hizo la justicia con eso? Nada. Tomarse tiempos, dilatar, garantizar la impunidad. ¿A dónde fue la investigación de la justicia respecto de las relaciones de la vecina de Cristina Fernández de Kirchner en su edificio de Recoleta? Una mujer que recibió cobertura y estímulos periodísticos por todos lados porque se había animado a poner una bandera en el piso superior, en el balcón superior al piso en el cual habita Cristina, y que le hacían entrevistas y se escuchan discusiones y de qué habla y esto. Una persona que parecía muy amable, muy sensata, una señora afable, y que se supo que había recibido en su casa a integrantes del grupo que había organizado el atentado y que luego dijo que le había alquilado a una abogada, una de las abogadas de esos grupos violentos que intentaron asesinar a Cristina, y le había alquilado justo a la vecina de Cristina. Y se supo también que esa mujer tenía otro departamento enfrente de ese lugar donde presuntamente habrían tenido la intención de pertrecharse y esconderse para atentar a través de un francotirador. Y días atrás se conoció una nueva información que vincula a una supuesta periodista del grupo del canal que fue contratada por el canal Crónica, pocos días antes que comenzaran a aparecer en ese medio televisivo entrevistas a Brenda Uliarte, a Sabac Montiel, a Carrizo, antes del atentado. Aparecieron en varias entrevistas, en la calle, casualmente, estas personas que luego fueron las protagonistas centrales del intento de magnicidio. Y fueron convocadas por una joven que fue contratada poco tiempo antes y que ahora resulta ser que vive también en el edificio superior, en el departamento superior al que ocupa Cristina, ahí en el barrio de Recoleta. Cuántas casualidades, ¿no? Y cuánta impunidad. En el fondo, el odio a Cristina, la violencia desatada contra Cristina, la persecución desatada contra la más importante líder política del siglo XXI en nuestro país y una de las más importantes de la historia, en definitiva, decía, esa violencia, esa persecución, ese hostigamiento, esa proscripción, se personifica en Cristina, pero es el odio, la persecución, la violencia que se pretende ejercer, como se ha ejercido en otras instancias, en otros momentos a lo largo de la historia, en perjuicio del pueblo argentino, en perjuicio de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sectores más vulnerados
por los sectores del privilegio. Detestan todo lo que pueda surgir del movimiento nacional y popular, de sus liderazgos y de sus organizaciones. Y esto que comenzó mucho tiempo antes de ese 1 de septiembre, instalando la posibilidad de un atentado, continúa hoy con la presencia en la Argentina de unas alternativas electorales que se alimentaron de ese odio, que ejercieron esa violencia y que pretenden ir por más, en contra de los intereses del pueblo.